Bueno, muy bien. Entonces continuamos en este segundo video. Habíamos estado charlando de esas experiencias de Neruda y les iba a leer dos cositas más de él, como para hacer cierto cierre. Primero, ¿dónde está? Esperen que se me perdió. El tango del viudo, 121. Acá está. Está hablando de... Bueno, no sé en qué parte está. Yo ya me perdí. Bueno. Me adentré tanto en el alma y en la vida de esa gente. No sé de qué parte de Oriente está hablando, pero me adentré tanto en el alma y en la vida de esa gente que me enamoré de una nativa. Se vestía como una inglesa y su nombre de calle era Josie Bliss. Pero en la intimidad de su casa, que pronto compartí, se despojaba de tales prendas y de tal nombre para usar un deslumbrante sarong y su recóndito nombre birmano. Así que está en Birmania. Bueno, ¿por qué por qué les leo esta partecita del texto de Neruda? Básicamente porque acá ya esto sí, al menos creo que nos va a mostrar de qué se trata una experiencia en Neruda que ya excede la cuestión solamente de la sexualidad y al menos se trata ya de el riesgo de una relación amorosa de otro grado de profundidad o de intimidad, que no va a tener un final feliz, les spoileo la historia, pero que habla a las claras de lo que ya es una experiencia en donde algo del orden de la intimidad se ha empezado a construir entre él y otra persona. Por lo pronto, para que ya lo puedan percibir, por ejemplo, acá aparece un nombre y un apellido. Josie Bliss, es decir, una persona que efectivamente ha dejado una huella en la historia al punto de que por lo menos ahora ya sea recordado en términos de nombre y apellido. Todas esas mujeres que pasaron por su cama, el relámpago físico, ni siquiera la viuda indeleble, es decir, ninguna de esas experiencias, ahora a la hora de narrarlo, Neruda utilizaba los nombres de las personas. Acá ya aparece algo que nos está dando la pauta de que llegó a ser una experiencia en donde la intimidad estuvo en juego. Acá hubo algo del orden de la subjetividad que también se puso en juego, que va a hacer que se transforme en un acontecimiento que deja una huella biográfica de una naturaleza distinta a las anteriores. Tuve dificultades en mi vida privada. La dulce Josie Bliss fue reconcentrándose y apasionándose hasta enfermar de celos. De no ser por eso, tal vez yo hubiera continuado indefinidamente junto a ella. Sentía ternura hacia sus pies desnudos, hacia las blancas flores que brillaban sobre su cabellera oscura. Pero su temperamento la conducía hasta un paroxismo salvaje. Tenía celos y aversión a las cartas que me llegaban de lejos. Escondía mis telegramas sin abrirlos. Miraba con rencor hasta el aire que respiraba. A veces me despertó una luz, un fantasma que se movía detrás del mosquitero. Era ella, vestida de blanco, blandiendo un largo y afilado cuchillo indígena. Era ella paseando horas enteras alrededor de mi cama sin decidirse a matarme. Cuando te mueras, acabarán mis temores, me decía. Y al día siguiente celebraba misteriosos ritos en resguardo a mi fidelidad. Acabaría por matarme, porque me parece que él la cuestión de la fidelidad todavía no la podía conservar tampoco de ninguna manera muy segura. Por suerte recibí un mensaje oficial que me participaba mi traslado a Ceilán. Preparé mi viaje en secreto y un día, abandonando mi ropa y mis libros, salí de la casa como de costumbre, me subí al barco que me llevaría lejos. O sea, huyó de esta relación. Dejaba a Josie Bliss, especie de pantera birmana con el más grande dolor. Apenas comenzó el barco a sacudirme en las olas del Golfo de Bengala, me puse a escribir un poema, el poema que se llama Tango del Viudo.
trágico trozo de mi poesía destinado a la mujer que perdí, y me perdió porque en su sangre crepitaba sin descanso el volcán de la cólera. ¡Qué noche tan grande! ¡Qué tierra tan sola! Y de nuevo, Neruda no leyó a Erickson ni entendía de qué se trataba la intimidad versus el aislamiento, pero como sujeto sensible que es, y con capacidades expresivas excepcionales, fíjense nuevamente cómo van apareciendo siempre los componentes del distanciamiento, o sea, de la imposibilidad de la intimidad. ¿Sí? Entonces, qué tierra tan grande, qué noche tan grande, qué tierra tan sola, la noche, la soledad, siempre van apareciendo esos componentes que hablan de las emociones vinculadas a la sensación del aislamiento y de la imposibilidad de entonces de encontrarse con un otro jubilosamente, etcétera, etcétera. Aún así pareciera que en esta relación hubo un plus, hubo un algo del orden de la intimidad, hubo algo del orden. Primero, ya no solamente emergió la sexualidad pura y dura, sino que acá apareció otra de las tendencias de la vida amorosa que Freud dice, es la ternura. Entonces, acá ya no solamente es que es una mujer que a él lo seduce y lo calienta, para decirlo en cordobés, sino que también acá ya hay otros componentes que tienen que ver con la ternura, que son otro de los componentes de una vida amorosa más íntegra, que le parecen tiernas sus flores, sus pies, sus no sé qué, sus no sé cuál. Que acá ya ha habido una cosa de compartir una intimidad, compartir una casa, compartir una habitualidad, y al mismo tiempo cuestiones como la confianza, la desconfianza, los celos también claramente parecen que están como presentes y evidentemente, bueno, no tiene un final feliz, pero tampoco el final es acá. Acá también me parece interesante esto de que él haya puesto el nombre, Josie Bliss, y que además se haya transformado en una poesía. Esta historia de dolor que significa para él el desprendimiento del objeto. ¿Se comprende? Es decir, bueno, eso no estaba en las relaciones previas de Neruda. Si no había una consecuencia dolorosa al alejarse de los otros objetos, en tanto que simplemente se jugaba algo que era del orden de la sexualidad. Como acá ya ha habido algo del orden de la intimidad, ahí es cuando uno percibe que efectivamente se va a producir un duelo al momento de la pérdida de un objeto que ha sido investido amorosamente. Un poquito más adelante, entonces les leo, y con esto voy a cerrar esta parte, esperen que lo perdí, donde el regreso, 132. Algo vino a perturbar aquellos días consumidos por el sol. Un tiempo después, él ya se había ido, se había mudado a Ceilán, donde lo habían enviado, pero dice, inesperadamente, mi amor birmano, inesperadamente para él, la torrencial Josie Bliss se estableció frente a mi casa. Se lo buscó en Ceilán, no sé cómo habré hecho, lo encontró donde estaba, ¡wum! Se fue y se estableció a la casa del frente. Había viajado hasta allí desde su lejano país. Como pensaba que no existía arroz sino en Rangún, llegó con su propio saco de arroz a cuestas, con nuestros discos favoritos de Paul Robeson y con una larga alfombra enrollada. Yo cuando leo esto digo, acá está claro que ha habido algo en esta relación amorosa que es que empieza a hablar de lo que es la intimidad. Así por dice, el hecho de que haya traído discos de música favoritos, no sé qué, eso muestra de qué se trata, que empezaron a tener compartir actividades, compartir gustos, compartir canciones, cuando la vida de pareja tiene mucho que ver con que uno empieza como a libidinizar cosas en pareja. Tu música, esta es la música de la pareja, actividades, gustos, acciones compartidas. Hay como varias dimensiones en las cuales uno empieza a hacer una cuestión más como conjunta. Bueno, él también la vivió. Entonces llegó ella con los discos favoritos de Paul Robeson y una larga alfombra enrollada. Desde la puerta de enfrente se dedicó a observar. Luego a insultar y agredir a cuanta gente me visitaba. Josie Bliss, consumida por celos devoradores, al mismo tiempo que amenazaba con incendiar mi casa, recuerdo que atacó con un largo cuchillo a una dulce muchacha euroasiática que vino a visitarme.
La policía consideró que su presencia incontrolada era un foco de desorden en la tranquila calle. Me dijeron que la expulsarían del país si yo no la recibía. Yo sufrí varios días oscilando entre la ternura que me inspiraba su desdichado amor y el terror que le tenía. No podía dejarla poner un pie en mi casa. Era una terrorista amorosa, capaz de todo. Por fin, un día se decidió a partir. Me rogó que la acompañara hasta el barco. Cuando éste estaba por salir y yo debía abandonarlo, se desprendió de sus acompañantes y besándome en un arrebato de dolor y amor, me llenó la cara de lágrimas. Como en un rito, me besaba los brazos, el traje y de pronto bajó hasta mis zapatos sin que yo pudiera evitarlo. Y cuando se alzó de nuevo, su rostro estaba enharinado con la tiza de mis zapatos blancos. No podía pedirle que desistiera del viaje, que abandonara conmigo el barco que se la llevaba para siempre. La razón me lo impedía. Pero mi corazón adquirió allí una cicatriz que no se ha borrado. Aquel dolor turbulento, aquellas lágrimas terribles rodando sobre el rostro enharinado continúan en mi memoria. Y cuando leo eso digo, ahí está la evidencia de que hubo algo del orden de la intimidad que se jugó en esta relación, básicamente porque ahí también está algo que es del orden del dolor de la intimidad, del dolor que se da en el desencuentro con un otro, con el cual se ha jugado algo de un orden más profundo y que en el momento entonces de la separación provoca dolor, provoca fenómenos de duelo. Acá esta historia realmente es una historia que habla de la subjetividad, tanto de Neruda como de Josie, como quien dice, decir, porque para ellos ya no fueron indiferentes uno al otro. Algo del orden de la construcción de un vínculo más íntimo se dio y por supuesto que ahí uno también descubre que esta resolución de la crisis no es ni tan sencilla, porque en esto se asemeja a tantos procesos de encuentros y de desencuentros que entre los seres humanos y en las parejas uno vive o uno experimenta. La vida de Neruda es muy interesante. Simplemente, para cerrar, les voy a leer en cambio cómo escribe cómo escribe 374. Cómo escribe de quien fue su segunda esposa. Porque su primera esposa fue una mujer con la cual se lleva muchos años de distancia y que probablemente, muchos años de distancia y con quien probablemente tuvo toda una cuestión de mucho compensación, aspectos como de un vínculo más maternante que estrictamente, profundamente de pareja, como quien dice, ¿sí? Delia del Carril se llamaba. En cambio, ya su última relación es un poco la relación en donde aparece el Pablo Neruda, como con mayor grado de madurez, como con un mayor grado de integración de estos distintos aspectos. Y miren cómo escribe sobre ya su mujer. Y dice, Matilde Urrutia, mi mujer. Mi mujer es provinciana como yo, nació en una ciudad del sur, Chillán, famosa en lo feliz por su cerámica campesina y en la desdicha por sus terribles terremotos. Al hablar para ella, lo he dicho todo en los 100 sonetos de amor. Tal vez estos versos definen lo que ella significa para mí. La vida y la tierra nos reunieron. Aunque esto no interese a nadie, nosotros somos felices. Entonces, hasta en la poesía está poniendo esto lo que es la percepción de que entre ellos hay un mundo de intimidad construido, que los preserva de la vida, como quien dice. Dividimos nuestro tiempo común en largas permanencias en la solitaria costa de Chile. No en vano, porque el litoral reseco por el sol se muestra entonces amarillo y desértico. Sí en invierno, no en verano, cuando tal cosa, sí en invierno, cuando una extraña floración se viste con las lluvias y el frío de verde y de amarillo, de azul y de purpúreo. Algunas veces subimos del salvaje y solitario océano
a la nerviosa ciudad de Santiago en la que juntos padecemos con la complicada existencia de los demás. Matilde canta con voz poderosa mis canciones. Yo le dedico cuanto tengo y cuanto escribo. No es mucho, pero ella está contenta. Ahora la diviso como entierra los zapatos minúsculos en el barro del jardín. Y luego también entierra sus minúsculas manos en la profundidad de la tierra. Miren qué ha elegido simplemente para describirlo, qué momento, un momento en donde él la está viendo plantando unas plantitas en el jardín. Y eso es un poco también la lógica de la intimidad, cuando uno es capaz de empezar como a descubrir muchas veces el placer simplemente de compartir lo cotidiano, lo muy cotidiano con un otro. De las tierras con pies y manos y ojos y voz, trajo para mí todas las raíces, todas las flores, todos los frutos fragantes de la dicha. Si alguien te escribe una cosa como la que Neruda le escribió a Matilde, es, la verdad, fácil de entender porque ese amor sí prosperó mucho más que los otros. Entonces, a modo de ejemplo, yo creo que todo esto que les he ido leyendo de Neruda nos tiene que ayudar a comprender que esta dialéctica, la del amor, es realmente de una complejidad inmensa, pero al mismo tiempo es una complejidad interesante de tratar de entenderla, porque efectivamente de la mano de la resolución de esta crisis, de la mano de la posibilidad de sentirnos más cercanos o muy alejados de los otros, las emociones que vamos a vivir o las emociones que vamos a experimentar a lo largo de la vida van a ser muy distintas, muy distintas. Entonces, la posibilidad realmente de sentirse más hermanado, más cercano, más en vínculos de confianza con otros es algo que enriquece profundamente la vida y, las imposibilidades en esas dimensiones evidentemente la empobrecen. Nosotros habíamos llegado a trabajar sucintamente lo que Fromm mencionaba como cualidades de un amor maduro, no simbiótico, que tenían mucho que ver con esto del cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Del texto de Fromm nos faltaría desarrollar quizás un poquito esto que él considera que es ciertas diferencias entre los aspectos más incondicionales y condicionales del amor, y que sobre todo se juega mucho en lo que ha sido el amor infantil, pero que después se va a jugar también en todas las relaciones amorosas. Vamos a tratar de comprender a qué hace referencia Fromm cuando habla de aspectos incondicionales y aspectos condicionados del amor, y de la evolución infantil entre esta posición del ser amado a la posición adulta de amar como cuestión más activa y no pasiva. Primero desarrolla la idea de lo que sería el amor incondicional. Dice: todas esas experiencias cristalizan o integran en la experiencia me aman. Está pensando en lo que sería la relación entre una mamá y un niño, básicamente. Todas esas experiencias se cristalizan o integran en la experiencia me aman. Me aman porque soy el hijo de mi madre, me aman porque estoy desvalido, me aman porque soy hermoso, admirable, me aman porque mi madre me necesita. Para utilizar una fórmula más general, me aman por lo que soy. O quizás, más exactamente, me aman porque soy. Tal experiencia de ser amado por la madre es pasiva. No tengo que hacer nada para que me quieran. El amor es incondicional. Bueno, la experiencia del amor incondicional tendría que ver con eso, es decir, sin hacer nada, sin hacer nada, estoy siendo receptor de un acto amoroso de otro. Esa sería la expresión de la incondicionalidad amorosa. Todo lo que necesito es ser su hijo. El amor de la madre significa dicha, paz. No hace falta conseguirlo ni merecerlo. Pero la cualidad incondicional del amor materno tiene también un aspecto negativo. No solo es necesario merecerlo, más bien es imposible conseguirlo, producirlo, controlarlo. Si existe, es como una bendición.
Si no existe, es como si toda la belleza hubiera desaparecido de la vida y nada puedo hacer para crearla. Cuando apunta Fromm entonces a la idea de la incondicionalidad amorosa, que es un componente pero no el único, está haciendo referencia a la idea de lo que sería como esa cosa que tenemos como idealizada de lo que sería un rol materno, es decir, el amor de una madre, un amor incondicional, un amor que tiene que ver simplemente con la existencia del otro, la alegría que me da que el otro exista, aunque no haga nada para conseguir el amor. Lo amo como mi nena, la amo porque existe. Ahora bien, junto con el amor incondicional, después van a empezar las condicionalidades del amor. ¿Qué hace Fromm? Usando palabras que un poco yo creo que es la que no les muestran que no puede escapar tampoco a la época. Va a hablar de amor materno y de amor paterno. Es decir, pero después yo creo que esa palabra hay que tener como cuidado. No es que las madres amen incondicionalmente y los padres amen condicionalmente. No, estos dos elementos van a integrarse después en la cuestión del amor. Para la mayoría de los niños entre los 8 y medio o los 10 años, el problema consiste casi exclusivamente en ser amado por lo que se es. Antes de la edad, el niño aún no ama, responde con gratitud y alegría el amor que se le brinda. Pero a esa altura del desarrollo infantil aparece en el cuadro un nuevo factor, un nuevo sentimiento de producir amor por medio de la propia actividad. Por primera vez el niño piensa en dar algo a sus padres, en producir algo, un poema, un dibujo o lo que fuere. Por primera vez en el niño ya la idea del amor se va transformando de ser amado en crear amor. Bueno, eso es un poco, de nuevo, está haciendo como este hincapié en que el amor infantil todavía tiene mucho que ver con la posición pasiva. El amor tiene más que ver con un ser amado que en una cuestión activa de amar. Pero que paulatinamente también en la infancia ya se va a ir dando ese movimiento hacia la actividad también amorosa. Siente una nueva sensación de unión, de compartir, de unidad. Más aún siente la potencia de producir amor antes que la dependencia de recibir siendo amado, para lo cual debe ser pequeño, indefenso, enfermo o bueno. El amor infantil sigue el principio de amo porque me aman. El amor maduro obedece el principio me aman porque amo. El amor inmaduro dice te amo porque te necesito. El amor maduro te necesito porque te amo. Si uno piensa en esa como desgarradora escena que relataba Neruda, ahí uno puede percibir de qué se trata lo simbiótico del amor, ¿sí? Es decir, de qué se trata lo inmaduro del amor. Uno puede empezar a percibir que frágil quizás es la posición de Josie Bliss en esa situación como casi como que hasta humillante en la cual ella se presenta, en donde queda como en evidencia esos como componentes como más infantiles del vínculo que los está uniendo. El otro no se transforma en un compañero de intimidad, sino que el otro se ha transformado en un objeto que se necesita. Por eso es que acá dice que el amor inmaduro dice te amo porque te necesito. Y muchas canciones amorosas, en realidad pone mucho el foco en esos aspectos más simbióticos del orden de la necesidad. Acá vuelvo a la historia de la media naranja, es decir, cuando uno todavía piensa al otro como media naranja en algún punto es que ahí se está poniendo en evidencia esa idea de que hay una necesidad de complementación tan significativa, de que no puedo vivir sin el otro. Si alguien dice que no puede vivir sin ti, sal corriendo. Ten cuidado. Muy complejo, porque en algún punto esa imposibilidad de vivir sin el otro está hablándonos quizás de algo que es como muy infantil. Efectivamente, un niño no podría vivir sin un adulto del cual hay una necesidad y una dependencia gigante, enorme. Pero bueno, el amor maduro evidentemente va a tener que ver con que uno ya no sea media naranja de nadie, porque en algún punto uno se supone que en el proceso de individuación tiene que llegar a ser una naranja completita. Lo cual no quiere decir que uno no pueda armar una interesante ensalada de fruta con alguien, que uno no pueda compartir la vida con un otro, pero si tal vinculación implica algo del orden como de la simbiosis, algo como del orden de la dependencia, evidentemente, bueno, va a ser mucho más complejo la resolución de esa dialéctica, que es la de la intimidad.
Junto con la incondicionalidad amorosa está la condicionalidad. El amor paterno dice es condicional. Su principio es te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. En el amor condicional del padre encontramos, como en el caso del amor incondicional de la madre, un aspecto negativo y uno positivo. El negativo consiste en el mismo hecho de que es un amor que hay que ganarse, de que puede perderse en cuanto uno no hace lo que de uno se espera. Acuérdense de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí estaban clarísimos todos los componentes condicionales del amor. Para no perder la admiración y el amor paterno, para no perder ciertas cosas, uno en algún punto necesita ver cómo obedece a ciertas cosas. En esto estamos atrapados todos en algún punto. Mucho de nuestro comportamiento tiene que ver con conquistar cierta aceptación del otro. Y eso tiene que ver con los componentes condicionados del amor. Entonces, el aspecto negativo es el hecho mismo de que hay que ganarlo, de que se puede perder si uno no hace lo que de uno se espera. A la naturaleza del amor paterno debe ser el hecho de que la obediencia constituya una virtud, que la desobediencia constituya un pecado, cuyo castigo es la pérdida del amor del padre. Y el aspecto positivo es igualmente importante, porque el amor de un padre, si es condicional, es posible hacer algo para conseguirlo. Su amor no está fuera de mi control, como ocurre con el caso del amor materno. Y por suerte después, en algún punto creo que Fromm, si bien utilizó esto del amor paterno y el amor materno, después en su propia narrativa logra darnos a entender que nosotros no lo tenemos que entender esto como, esta es la figura de mamá y esta es la figura de papá. No, son dos principios, son aspectos de lo que se juega en las relaciones amorosas. Los aspectos más incondicionales y los aspectos más condicionales. Y que en realidad requieren de una interesante combinación. Si en los enlaces más maduros, afortunadamente, se juegan, como quien dice, los dos componentes. Es decir, el amor más incondicionado, piensen ustedes en una linda relación de pareja, entonces en donde uno está feliz y alegre simplemente por la existencia del otro, y al mismo tiempo condiciona, al mismo tiempo espera, al mismo tiempo pauta, al mismo tiempo determina qué es lo que uno espera del otro, qué es lo que el otro espera de uno, y hay como hay todo un juego de condicionalidades también en ese vínculo. Bueno, es lo mismo que pasa entre padres e hijos. Si yo a mi niñita la adoro, creo que hay aspectos incondicionales muy evidentes en mi relación con ella, y al mismo tiempo espero que termine de dejar los pañales, espero que sea más ordenado con sus juguetes, espero que sea más cuidadoso con esas cosas, que no utilice tales palabras o cuales otras. Entonces empiezan a aparecer todos esos componentes que hacen a la pautación, a la regulación, a la expectativa, al enojo cuando no va en la dirección a la que uno quiere guiarla y acompañarla. Sí, aparecen todos los componentes condicionales. Entonces dice, el infante necesita tanto del amor incondicional y el cuidado, tanto fisiológica como psíquicamente. Pero después de los 6 años, dice, el niño también necesita del amor condicionado, necesita de la autoridad y necesita de la guía. Su función de amor incondicional, es decir, si uno pudiera pensarlo en términos como históricos, bueno, evidentemente el quantum, cuanto más pequeño es un niño, más de amor incondicional necesita. Y todos lo necesitamos. Y es una bendición haber sido amado simplemente porque uno haya existido, como quien dice. Si uno puede recordar a alguien que simplemente es feliz con tu propia existencia, es alguien que te ama incondicionalmente. Y uno de niño, la verdad que sería una bendición, como bien dice acá, es una bendición haberlo tenido. La función del amor incondicional es darle seguridad en la vida. La del amor condicional, en cambio, es enseñarle, es guiarlo en la solución de los problemas que plantea la sociedad particular en la que ha nacido. En el caso ideal, el amor incondicional no trata de impedir que el niño crezca, no intenta hacer una virtud de la desvalidez. Los padres deben tener fe en la vida y por ende no ser exageradamente ansiosos ni contagiar al niño su ansiedad. Querer que el niño se torne independiente y que llegue a separarse de ellos debe ser parte de la vida.
El amor condicionado debe regirse por principios y expectaciones. Debe ser paciente y tolerante, no amenazador y autoritario. Debe darle al niño que crece un sentido cada vez mayor de la competencia y oportunamente permitirle ser su propia autoridad y dejar de lado la autoridad del padre. Eventualmente, las personas maduras llegan a la etapa en que son su propio padre y su propia madre. Tiene, por así decirlo, una conciencia materna y paterna. Si un individuo solo conservara solo la conciencia paterna, se tornaría áspero e inhumano. Si tuviera únicamente la conciencia materna, podría perder su criterio y obstaculizar su propio desarrollo o el de los demás. Entonces, en algún punto de lo que nos está como sugiriendo acá entonces Fromm es esta idea de los dos componentes, pero de la necesidad de una integración y un equilibrio de los dos componentes, que se juega en las relaciones, que se juega en los vínculos, que se juega entre el amor entre padres e hijos. Ahí está Mafalda, qué pobre, cómo lo voy a extrañar aquí, no. Gran pérdida. Y ahí la Mafaldita no se lee nada, los leo yo, pero está escuchando que en la tele dicen, y recuerden, niños queridos, que a nuestros padres tenemos que amarlos y no sé qué, porque a ellos les debemos la vida. Entonces la Mafalda se queda pensando y va con el chanchito, va con la alcancía y le dice, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Mafalda es una expresión de una niña que trabaja en dirección a su autonomía. Así que parece que no quiere tener una deuda. Y ahí también. ¿Qué pasa? Dice. Voy a ampliarlo porque no leo nada. ¿Qué pasa? Que tu hermano es un caprichoso. Eso pasa. Bueno, la parte de la socialización está claro que es el momento del amor condicionado, ¿sí? Pero Guille, tenés que ser comprensivo, caramba. Pensá que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educa nunca a nadie. Venimos a ser sus hijitos de India. ¿Qué vamos a hacerle? Y acá también me encanta, esto es bien edípico. Llega Guille a meterse en la cama, se sube, se mete en el medio de ellos. ¿Qué hace Guille? Vas a despertar a mamá. Celoso porque vos no la conocés desde que naciste y yo sí, y la termina abrazando. Portate bien, uno no puede portarse siempre bien. Todos los hijos del mundo nos portamos unas veces bien y otras mal. Claro, querer ser padre de un hijo que nunca se porte mal es cómodo. Querer ser padre de un hijo que jamás les dé trabajo es fácil, pero es antideportivo. Vayan sabiéndolo. Bueno, ahí es un poco pensar. Hay miles de ejemplos, hay miles de chistes. Kino, toda la sección de Mafalda, de la familia, de los vínculos, habla todo el tiempo de lo que es esta cuestión de los aspectos más amorosos, incondicionales y condicionales. Y después, Fromm habla un poquito más también de eso, ¿no? De los distintos objetos amorosos y hace algunas distinciones. Entonces, los objetos amorosos, dice el amor, no es esencialmente una relación con una persona específica, sino que es una actitud o una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad. No obstante, por eso dice, si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino es una relación simbiótica o un egotismo ampliado. Sin embargo, la mayoría de la gente supone que el amor está constituido por el objeto, no por la facultad. Que eso ya lo hemos trabajado esa idea. Sin embargo, dice, va a hacer algún tipo de diferenciaciones. Si amo realmente a una persona, amo a todas las personas, amo al mundo, amo la vida. Si puedo decirle a alguien te amo, debo de poder decir amo a todos en ti, o amo a través de ti el mundo. En ti amo también a una parte de mí mismo. Decir que el amor es una orientación que se refiere a todos y no a uno, no implica empero la idea de que no haya algunas diferencias entre los diversos tipos de amor que dependen de la clase de objeto que se ama. Entonces acá va a hacer una diferenciación, pero en esta diferenciación digo, trata de hacer todo el tiempo este énfasis en decir,
o en poner el foco en que si lo entendemos como una capacidad vinculada a cómo nos relacionamos con el mundo en términos amplios, eso es más importante o más significativo que los objetos específicos, ¿sí? Y sin embargo, también el amor podríamos especificarlo según a los objetos a los cuales nosotros los destinamos, ¿sí? Entonces no es lo mismo el amor de la amistad, el amor de la familia, el amor hacia los padres, el amor hacia los hijos, el amor hacia los hermanos, el amor, es decir, tienen algunas cualidades que en algún punto se diferencian. Lo que él dice es, si una persona en términos de personalidad es más bien madura, va a establecer vínculos amorosos con los distintos objetos. Si una persona tiene más bien componente más inmaduro, menos desarrollados, posiciones más pasivas, bueno, probablemente las dificultades para los enlaces de estas distintas naturalezas, de estas distintas condiciones, bueno, sean difíciles en todos ellos, ¿sí? Pero hacer alguna diferenciación yo creo que está bueno también hacerla porque hay especificidades, ¿sí? El amor fraterno arranca por el más amplio, el más fundamental, básico de todos los tipos de amor, el amor fraternal. El amor fraternal es el amor a los otros seres humanos. Fraternidad en el sentido de sentir al otro como de tu misma especie, básicamente. De percibir al otro como un prójimo. Se caracteriza por la falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. El amor fraternal se realiza la experiencia de la unión con todos los hombres, de la solidaridad humana, de la unión con todos, de la reparación humana. El amor fraternal se basa en la experiencia de que uno se siente que es uno, pero como parte de una unidad. El amor fraterno está en la base de los sentimientos más básicos de empatizar con el común de los seres humanos, de sentirse parte de la comunidad humana, entendiéndola como, bueno, somos todos parte de una misma especie. Soy un ser humano como todos los seres humanos de este mundo. Para experimentar dicha identidad es necesario penetrar desde la periferia hasta el núcleo. Si percibo en otra persona nada más que lo superficial, percibo principalmente las diferencias y lo que nos separa. Pero si penetro hasta el núcleo, puedo percibir la identidad, el hecho de nuestra hermandad. Amar a los de nuestra propia carne y sangre no es hazaña alguna. El amor empieza realmente a desarrollarse cuando somos capaces de amar a quienes no necesitamos para nuestros fines personales, como quien dice. Cuando uno puede empezar a tener como una disposición fraterna, más allá de los que son pareciditos a nosotros. Yo creo que ahí está como el gran desafío de la madurez. Sí, el poder tener una mirada amorosa hacia los que son muy distintos a nosotros, porque en algún punto implicaría que uno pueda percibir que más allá de las enormes diferencias que nos separan, hay cuestiones humanas que son profundamente similares en todos nosotros. François Dolto en algún punto tiene una metáfora muy linda que es la del buen samaritano. La metáfora del buen samaritano es la del que pudo detenerse ahí porque había alguien en necesidad y lo pudo percibir como alguien prójimo y destinar un tiempo y un cuidado a alguien simplemente porque vos lo ves prójimo. Pero en esa misma parábola no es que uno se desviva por el otro, sino que uno, si tiene cierto plus de vitalidad, da una mano al que lo está requiriendo en algún momento, pero en dirección no a desviarnos de nuestro camino. Vamos a continuar nuestros caminos. Tiene una metáfora muy linda, pero el plus de vitalidad puesto al servicio de hacer algo que simplemente se va a después a reciprocar hacia otras direcciones. Bueno, hoy por mí, mañana por ti, yo lo hago por vos, vos hacerlo por otro, hacer una cadena de favores y lo que sustenta la condición humana básicamente es este tipo de solidaridades fraternas en donde somos capaces de vincularnos en dirección a un sostén y a la construcción de una red comunitaria y a la construcción de lo que hace que la vida humana se sostenga. El amor fraterno es lo que está en la base del sostén de la vida colectiva. Las posibilidades de la identificación con el otro, el agradecimiento a quien nos ha socorrido en algún momento de desvalimiento y por lo tanto esa propuesta del amor fraterno, es decir, el amor al prójimo, básicamente. Todas las religiones, todas las distintas religiones ponen en el núcleo de sus sistemas de creencias la cuestión del amor como núcleo
de organización de la vida social. La vida social, la vida colectiva, no son sustentables si no hay en algún punto posibilidad de cultivo de esto que es sentimientos de confraternización. Bueno, los ya trabajados, amor materno y amor paterno. ¿Sí? Del materno, de nuevo, es esta idea de inculcar en el ser el amor a la vida, que cree en él el sentimiento de que es bueno estar vivo, es bueno ser una criatura, es bueno estar en la tierra. Inculca al niño el amor a la vida y no solamente el deseo de conservarse vivo. El simbolismo bíblico del amor materno es el de la tierra prometida. La tierra siempre es símbolo de lo materno. Se describe como plena de leche y miel. La leche es el símbolo del primer aspecto del amor, el cuidado, la afirmación, y la miel simboliza la dulzura de la vida, el amor por ella, la felicidad de estar vivo. La mayoría de las madres son capaces de dar leche, y las madres excepcionales son las que son también capaces de dar miel. Es decir, cómo transmitir, y esto sería como el amor materno, cómo transmitir el amor a la vida, el entusiasmo, la felicidad, la alegría. Bueno, esas son cualidades excepcionalmente bellas que hacen que la vida sea plena de sentidos, de placeres, de... Bueno, no es sencillo ese tipo de transmisión, pero las personas más amorosas son justamente aquellas que a nosotros nos entusiasman, nos animan. Y la palabra que te anime, que alguien te anime, es una expresión muy bella. Que alguien te anime en algún punto quiere decir que te da ánimas, que te da vitalidad, que te da alegría de vivir. Para estar en condiciones de dar miel, una madre debe ser no solo una buena madre, sino una persona feliz. Y no muchas son las personas que logran también alcanzar semejantes metas vitales. El amor materno, la esencia misma del amor materno es de cuidar de que el otro crezca, de que el niño crezca. Esto significa desear que el niño incluso se separe de ella, porque desear el crecimiento del otro en algún punto también es desear su autonomía. Y ahí radica la diferencia básica con respecto al amor erótico, porque en este último, en el erotismo, lo que está en juego es la necesidad no de la separación, sino la apetencia a ser uno, a ser una unidad, a ser una cosa más de encuentro. En cambio, el amor materno son dos seres que, estando unidos, buscan la separación, o se direccionan a la separación. La madre no solamente debe tolerar, sino también desear y alentar la separación. Y solo en esa etapa el amor materno se convierte en una tarea realmente difícil, porque requiere capacidad, requiere generosidad para dar todo sin desear nada salvo la felicidad del ser amado. En cambio, el amor erótico, el amor ya no entre padres e hijos, sino el amor de pareja, el amor erótico, en contraste con los anteriores tipos de amor, el amor erótico es un anhelo de fusión completa, de unión con una persona. Por su propia naturaleza, en vez de ser inclusivo, en vez de ser más como el fraterno, que se destina a todos, el amor erótico es más bien exclusivo, no es universal. Es también la forma del amor más engañosa que existe, dice Fromm. Se confunde fácilmente con el enamorarse. Es un súbito derrumbe de barreras que existían antes entre dos desconocidos. El carácter engañoso del deseo sexual contribuye al mantenimiento de muchas ilusiones. Como la mayoría de la gente se une el deseo sexual a la idea del amor, con facilidad incurre en el error de creer que uno ama cuando se desea físicamente. Y esto está clarísimo. ¿Sí? Es la diferencia entre una calentura y el amor. Es la diferencia entre la calentura, la cuestión de la sexualidad, lo físico, y lo que es el amor y la intimidad, que son cosas mucho más difíciles y complejas. En estas épocas en donde las aplicaciones permiten con facilidad encontrar cualquier persona que también está con ganas y deseos de un encuentro sexual, está clarísimo la diferencia entre la facilidad del encuentro sexual y la dificultad del enlace íntimo con un otro. Entonces el amor puede inspirar el deseo de la unión sexual, y en tal caso la relación física hállase libre de avidez, del deseo de conquistar o de ser conquistado.
está fundido con la ternura. Esa es un poco la idea del erotismo enlazado a la intimidad. Si el deseo de unión física no está estimulado por el amor, como todo lo que les narré de Neruda, si el amor erótico no es a la vez fraterno, jamás conduce a la unión, salvo en el sentido orgiástico y transitorio que había mencionado Fromm. Entonces se transforma en esto, como decía Neruda, el relámpago físico. Pasaban por la cama sin dejar historia. Unas chicas y otras y no sé qué, y sin embargo nada va quedando de todo esto. Entonces la atracción sexual crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor, tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. Y a veces los hace avergonzarse el uno del otro, o aún odiarse recíprocamente, porque cuando la ilusión se desvanece, sienten su separación más agudamente que antes. En algún punto podría ser un poco esta metáfora de el recrudecimiento de la soledad posterior a la caída de la ilusión que el touch and go puede generar, como quien dice, ¿sí? El amor erótico es exclusivo, pero ama en la otra persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo solo en el sentido de que puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona. El amor erótico excluye el amor por los demás solo en el sentido de la fusión erótica, de un compromiso total en todos los aspectos de la vida, pero no en el sentido del amor fraterno y profundo. Bueno, por supuesto que todas estas lecturas uno podría también ubicarlas temporalmente, cronológicamente, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, estos son escritos de un psicoanalista, habría que buscar el año, pero esto debe ser de los años 50, 60, es decir, no hay forma de escapar a las condicionalidades de una época. Cuando uno lee algunas de estas cosas uno podría decir, bueno, pero ¿hasta qué punto no hay también cierta defensa de una posición ideológica de cómo debieran de ser los vínculos amorosos y cómo no hay en algún punto hasta cierta defensa ideológica de ciertos ideales muy de una época, casi volviendo como Mafalda a pensar al amor como una relación entre un hombre y una mujer, porque incluso hasta en la definición de Fromm pareciera ser que, qué sé yo, cuestiones como ser la del amor de pareja, los amores homosexuales no aparecen en el relato ni por error, como quien dice. Entonces uno tiene que leerlo también con esas restricciones de épocas, ¿sí? Es decir, inevitablemente es un autor que por el momento en el que escribe no puede escapar también a determinadas visiones ideológicas que sobre los vínculos existen en ese momento histórico. ¿Qué es lo que yo creo que es rescatable? ¿Qué es lo que es más universal, más allá de las condicionantes de época? Lo que sí me parece que está bueno es que uno pueda distinguir entre, eh, entre lo que es la sexualidad, por ejemplo, y la intimidad. O que uno pudiera distinguir que todo lo que se hable sobre la intimidad va a ser tan válido para una pareja heterosexual como sería absolutamente válido para una pareja homosexual. Entonces, para la constitución de una pareja, más allá de la diversidad de orientaciones sexuales, va a seguir siendo una tarea dialéctica absolutamente compleja el lograr la intimidad amorosa como integración de todos esos componentes. Entonces, yo creo que lo interesante es poder por lo menos percibir eso, es decir, lo que es como más trascendente y universal más allá de la época en que ha sido escrito algo. Entonces, qué sé yo, este autor no te va a hablar ni del poliamor, ni no hay manera. Pero en estos momentos históricos, digo, que parecen tantas expresiones o parecen tan autorizadas formas de vinculación no tradicionales, qué sé yo, es decir, la forma tradicional de las épocas de Fromm sería obviamente el enlace matrimonial. Bueno, lo que creo que es interesante es que uno puede llegar a hacer una lectura de entender la distancia muy grande que hay entre los rituales y los ritualismos sociales de épocas, de cómo los ritualismos van posibilitando, autorizando, prohibiendo determinados modos rituales, y poder distinguir de qué se trata
cuando hablamos de la intimidad amorosa, que es algo muy distinto a esos rituales sociales. Entonces, bueno, estamos en épocas de poliamor, pero ¿podemos distinguir entre lo que es la intimidad y esas otras dimensiones que también entran en juego? ¿Podemos distinguir lo que lleva a cierta integración de alguna de esas dimensiones y lo que tal vez estén dificultando la posibilidad de la intimidad? Es decir, en estas épocas, por ejemplo, está claro que en estas épocas, a diferencia de otras épocas, la sexualidad y el goce sexual no es algo tremendamente prohibido como en las épocas en donde escribía Freud o escribía Erich Fromm. La sexualidad es algo socialmente 1000 veces más autorizado. Ahora bien, el hecho de que acceder a la intimidad sexual sea algo tan sencillo, una aplicación, y si vos tenés ganas de tener sexo, en estas épocas parece que es sencillísimo porque en una aplicación vos encontrás otro montón de personas con el mismo interés. Ahora bien, esas realidades socioculturales actuales hacen que sea más fácil llegar a un vínculo de intimidad con alguien. Y yo diría que no. Y yo diría que no. Entonces, más allá de las épocas, la complejidad de lo que se juega en un vínculo maduro, íntimo y amoroso es gigantesco, es enorme y no ha cambiado. Le era muy difícil a las pacientes de Freud no sufrir muchísimos aspectos en las vidas amorosas. Sí, les era dificilísimo. Les es difícil hoy a un pibe de 22, 23, 24 años, pibe, piba, entablar una relación, seducir, conquistar, intimar, conocerse, darse a conocer, atravesar algunas timideces. Sigue siendo tan complejo, sigue siendo tan difícil y sigue siendo tan doloroso en el buen sentido de lo que es como experiencia vital significativa entablar relaciones en donde uno ilusiona, en donde uno a veces deposita confianza, en donde uno crea expectativas de pareja. Quizás lo que sí creo que lo que lo hace como más complejo todavía a estas épocas, quizás es que uno pone como pone ilusiones grandes en las relaciones y en los vínculos. Uno pone ilusiones grandes y de repente, bueno, uno tiene a veces apetencias enormes. Encontrar en la pareja una gran compañía, una gran amistad, la mejor compañía sexual, son montones de exigencias. Tal vez la intimidad después también venga de la mano de poder disminuir un poco de esos componentes más ilusorios y la construcción de lo que es un amor, que es efectivamente lo que queda después de las desilusiones. Y tal vez, como Neruda, el poder empezar a disfrutar también de cosas mucho más sencillas que también tiene la vida, que disfrutadas en pareja, son mucho más exquisitas. Bueno, cortamos en este punto.